Hoy día quiero contarles algo interesante sobre el tema de agrupamiento de tablas. Déjenme explicarles primero para qué nos va a servir, cómo podemos aplicarlo y también en este caso cómo podemos crearlo, ¿no? Porque va a ser netamente práctico. Entonces, en este archivo zipeado que se le ha enviado hoy día, descárguenlo, descomprímanlo y van a encontrar dos archivitos como este. Uno que es el TIC y otro que es la data histórica de ventas para poder hacer los ejercicios. En este TIC vamos a aprender a conectar, transformar la data para que ustedes puedan sacarle provecho. ¿Ok? Bueno, entonces voy a explicar una breve introducción de lo que vendrían a ser justamente estas herramientas que son útiles para poder trabajar. Nosotros, por ejemplo, tenemos mucha información que es demasiado, en este caso, extensa, y a veces necesitamos que esa información esté resumida para que cuando haga la reportería sea más ligera, ¿no? A veces me ha tocado trabajar con millones de registros y cuando yo conecto una base de datos gigante, la única forma de repente es hacerlo con Direct Query para que sea un poco ligera. Y la otra cosa es importarla porque no tengo otra opción. Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar que ustedes conectan una data muy grande. Imaginemos que sea 1.000.000 de registros, ¿ok? Y entonces cuando procesa en este caso la información en los gráficos, se va a demorar un poco en resolver, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer en ese instante? Tenemos que resumir la tabla para que primero no utilice todas las columnas que tiene la tabla, que solamente se concentre con la data que ustedes van a trabajar. Es como decir que, por ejemplo, de una tabla de 20 columnas, solamente necesito 10 o de repente 8 nada más para mis reportes. Entonces, ¿para qué mostrar al informe las 20 columnas o las 40 columnas? Yo tendría que hacer dos cosas. Indicar con qué columnas voy a trabajar y qué filas puedo resumir. ¿Ok? Resumir quiere decir que, por ejemplo, si yo mi reporte lo voy a sacar diario y en un día, por ejemplo, tengo 1.000 transacciones, ¿para qué de repente tener en este caso las 1.000 filas cuando la puedo agrupar en una sola fila por día? Y a la misma vez totalizarlos, a la misma vez contarlos, a la misma vez promediarlos y crear los cálculos antes de que lleguen al reporte. ¿Ok? Ahora, hay dos problemas que tenemos siempre. Si la data es importada, podemos hacerla directamente en el Power Query. Si la data, en este caso, está con Direct Query o como conjunto de datos dinámicos, a veces el Power Query no puede transformarlas porque están bloqueadas para su transformación. Entonces tenemos que utilizar funciones DAX, que tienen que hacer lo mismo que hace el Power Query. Y las funciones DAX me resuelven todo, por si acaso. Es decir, son más potentes porque obviamente utilizan la data en memoria y no ocupan espacio en el archivo, ni tampoco en la nube. Así que el recurso más adecuado sería utilizar al final funciones DAX para poder resumir tablas. Entonces, hoy día, lo que vas a aprender a hacer justamente es eso. Aprender a crear con Power Query tablas resúmenes con la finalidad de que los registros no sean demasiados y trabajar con los campos que uno desea. Y la otra opción es de que utilice funciones DAX para hacer los resúmenes, ya con fórmulas. Lo mismo que hace Power Query, pero con funciones DAX. Ahora, hay bastantes, por si acaso, funciones DAX de tablas que podemos utilizar. Yo hoy día te voy a enseñar una de ellas, ¿no? Porque va a faltar mucho tiempo para poder explicarte el resto. Así que este tema es para personas principiantes y personas que también ya conocen de la herramienta. ¿Ok? Así que eso te va a ayudar a complementar los problemas que puedes tener, ¿no? A veces sucede que hay que considerar que el Power BI Desktop tiene un límite, por si acaso, de tamaño de registros, ¿ok? Pero si está con Direct Query puedes trabajar en este caso con 10 millones, 15 millones de registros, pero si está con importado, en este caso, máximo puedes trabajar con 1 giga por cada conjunto de datos, porque la nube te recibe solamente 10 gigas en la versión Pro. Así que de alguna forma uno tiene que pensar, ¿cómo voy a pasar los registros? ¿No? ¿Para qué pasar 1.000.000 cuando de repente puedo resumirlos, indicar qué campos voy a pasar? Tanto vertical como horizontalmente ustedes van a poder en este caso administrar la data. Esta parte es bien importante cuando ya trabaja con demasiados registros, ¿ok? Es importante y cuando los archivos pesan mucho. Entonces hay que ver la forma de resumirlo.
Bueno, ahora quiero que por favor abras este archivo un ratito, porque este es un archivo de ejemplo, es un archivo pequeño por si acaso, porque la intención no es pasarte 1 millón de registros ahorita por si acaso, la intención es aprender la herramienta de cómo vas a poder resumirlo, ¿ok? Mira, este archivo sencillo de Excel nos permite en este caso ver una estructura básica de lo que tengo como data para poder resumirla, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? De una tabla por si acaso puedo crear varios resúmenes. O una tabla la puedo resumir para que trabaje de ahí en adelante. Entonces, lo normal es que la tabla principal se resuma y se agrupe para que tú puedas trabajarla. Y de ahí comienzas a crear las subtablas, si deseas. En este taller de este Power TI que tenemos, yo te voy a enseñar a crear varios grupos, ¿ok? Y de la forma que obviamente podamos encajar dentro, en este caso, de las herramientas de Power Query. Y luego te voy a enseñar con esta misma tabla, con funciones DAX. Así que cuando yo conecte esta tabla, por si acaso, a Power BI, voy a dejarla intacta para poder crear varias subtablas, ¿ok? Cosa que me puede servir para varios ejemplos. Pero lo ideal es que la misma tabla se resuma, ¿no? Entonces te voy a explicar también cómo hacer un duplicado de la tabla en Power Query para no conectarla 2 veces o 3 veces, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo quiero agrupar varias veces esta tabla, tendría que conectarla la cantidad de veces que quiera agruparla, y eso no es así. Podría yo entrar a crear un vínculo a la tabla que tengo conectada o un duplicado de la conexión, ¿ok? También te voy a enseñar eso hoy día, para practicarlo en realidad. Esta data que está en Excel, por si acaso, es una data que está con formato de tabla, lo van a lograr ver acá. Mira, por ejemplo, esta opción me da la posibilidad de conocer de que esta data está con formato de tabla. Y ese formato de tabla, ¿cómo se llama? Se llama TV Ventas. La hoja se llama Registro de Ventas y la tabla se llama TV Ventas. Eso realmente lo haces en el Excel con la opción Formato de tabla, o si no, lo haces con la opción Insertar tabla, ¿no? ¿Ok? Esta opción ahorita está desactivada porque esta data ya tiene tabla, por si acaso. ¿Ok? Entonces, eso es parte del Excel. En el Excel tú puedes conectar la hoja o puedes conectar la tabla que tienes creada. Lo más adecuado es que ustedes trabajen con tabla, ya que ahora se ha convertido en estándar las tablas dentro del Excel para que se conecten con diferentes aplicaciones que tiene Microsoft. Como por ejemplo, ¿no? Si yo estoy en Power Apps, el Power Apps solamente te reconoce tablas, no hojas. ¿Ok? Cuando estás de repente migrando información a la nube, también te reconoce tablas, no hojas. ¿Ok? Entonces, desde ahora trata de trabajar con tablas más que todo para poder estandarizar la migración o la conexión con diferentes aplicativos que tiene Power BI, Power Platform, como por ejemplo Power Apps, Power Automate y otras herramientas más. ¿Ok? Entonces, esto ya está con tabla, ¿no? Esto ya es tema de Excel. Una vez que ya tengo la data, yo puedo conectarla. Voy a conectarla. Yo sé que acá muchos de ustedes saben conectarla, así que la conectamos rápidamente, por favor. Y para las que no saben, es su primera vez, vamos en este caso a aprender a conectarla. Rápidamente, no es tan complicado por si acaso, ¿ya? Vamos a hacerlo por si acaso con una data local. No quiero entrar a SharePoint ni OneDrive, porque eso es ya otro tema. Bueno, ahora sí, mira, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a la pestaña de ejercicio, porque acá vamos en este caso a hacer los ejercicios que tengamos. Y en base a esto, recuerda de que vamos a conectarla para poder transformarla acá y acá ver los resultados. ¿Ok? Entonces, voy a ir a conectarla. ¿Cómo lo conecto? Bien sencillo. El Excel es más sencillo conectarlo que otras herramientas, ¿no? Acá hay una opción en la pestaña Inicio que se llama Libro de Excel. Vas a elegir Libro de Excel. ¿Ok? Y vamos a buscar el archivo que tenemos, ¿no? Bueno, yo ya tengo acá por si acaso la carpeta y el archivo ya ubicado, ¿no? Este es el archivo que quiero conectar, así que elijo el archivo y recuerda, ¿no? Si el archivo está conectado en una carpeta de OneDrive o SharePoint, es importante que lo cierres antes de conectarlo. Si en este caso el archivo no está conectado a una carpeta de OneDrive ni SharePoint, entonces puedes mantenerlo abierto. En este caso yo he tenido que cerrarlo para poder conectarlo, si no me apareció un error. Voy a elegir el archivo y lo voy a abrir. ¿Ok? En este instante está conectando con el archivo de Excel y lo que voy a tener que hacer es buscar la tabla que tengo creada en el archivo. Y acá puedes verla, mira. Esta es la tabla de ventas, ¿no? Vamos a ver. Vamos a chequear acá cómo está. Así que vamos a elegir TV Ventas. Y la cargamos, ¿ok?
No vamos a transformar nada porque a nivel de filas, columnas, sino vamos a agrupar, hacer una transformación de agrupamiento. Así que está bonita la tabla, así que no te preocupes. Activa el casillero y la cargas, ¿ok? La vamos a cargar. Una vez que la cargamos, obviamente va a aparecer en la lista de campos que está a la derecha. Vamos a esperar que cargue. Y en la parte derecha va a aparecer la tabla que hemos conectado. Hasta ahí es sencillo. Yo sé que muchos de ustedes ya han pasado por los cursos que hemos dictado, pero lo estoy explicando así porque hay personas nuevas que recién están integrándose a conocer Power BI, ¿ok? Está dirigida esta explicación a esas personas, por si acaso. Si abro en este caso la tabla, voy a ver los campos, voy a hacer un clic en la parte izquierda y voy a ver en este caso los registros que tiene, ¿no? Si lo abro y espero que se resuelva, va a aparecer los registros que tengo en Power BI. Hasta acá todo bonito porque es una tabla sencilla. Claro que en el proceso, en este caso de capacitación o entrenamiento que tenemos, hay varias tablas para relacionar o a crear claves principales y muchas cosas más, ¿no? Pero esta tabla está orientada a este tema nomás. Ya bueno, vamos a imaginar de que esta tabla tuviera 1.000.000 de registros, ¿ok? Y tú quieres resumirlas, ¿ya? Resumirlas de acuerdo a tu criterio. Es decir, que no existan tantas filas, que digamos, porque al final tú vas a crear un reporte resumido en base a un cuadro. Y la idea es que la resumas para que no ocupe mucho espacio en las tablas, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, como te comenté al principio, ¿no? Yo tengo dos formas de agruparlas. Con Power Query o con funciones DAX, ¿no? Las funciones DAX son mucho más potentes, por si acaso. Es más, cuando las conozcas y las domines, van a haber muchas cosas que las vas a crecer en DAX, porque es más ligero y rápido, ¿no? Esa diferencia la vas a notar, por si acaso, cuando tengas millones de registros. Recuerda que este es un ejercicio donde ustedes van a poder, en este caso, aprender cómo agrupar. Miren, voy a regresar un ratito. Yo lo que voy a hacer para poder entrar a hacer esa transformación, voy a tener que entrar al Power Query, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo primero con Power Query, ¿ok? Entonces, para entrar a Power Query tendría que elegir la pestaña de inicio y luego elegir el botón transformar datos, ¿ok? A ver, si me están siguiendo, van a tener que elegir acá transformar datos. Eligen el botón transformar datos y se supone que acá recién es cuando comenzamos a trabajar con todo el tema. Recuerden lo que les voy a comentar ahorita. Es necesario que cuando la tabla tiene millones de registros, tú hagas la transformación en la misma tabla, ¿ok? Para que después de los millones de registros aparezcan solamente de repente 100.000 o 200.000 registros cuando ya están agrupados. Y eso es lo que va a levantar la nube. Y además puedes elegir con qué campo vas a trabajar. Pero como estamos practicando y vamos a hacer varios agrupamientos, quiero que en este caso dupliques la tabla para poder hacer los ejercicios. Quiero hacer varios ejercicios con ustedes para que puedas ver cómo se pueden manejar estos temas, ¿no? A ver, vamos a hacer la primera tabla agrupada, ¿ok? Pero para no valorar esta, voy a duplicarla, ¿ok? Que no quiere decir que voy a conectarla otra vez, sino lo que voy a hacer es duplicar esa conexión. Y para duplicarla, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mira, vamos a ver acá, vamos a ubicarnos en esta tabla que está a la izquierda y vas a presionar el botón derecho del mouse en la tabla. A ver, hazlo conmigo. En el Power Query, acá está el editor de Power Query por si acaso, ¿ok? En esta tabla de ventas vas a presionar el botón derecho del mouse. Y acá hay unas opciones que dice duplicar o referencia. Estas dos opciones me permiten crear básicamente un duplicado de la tabla, ¿no? Una especie de copia, pero en este caso hay diferencias. El duplicar hace una copia igualita a la tabla de ventas, quiere decir es como si fuese que lo hubiera conectado dos veces. Y referencia es como si generara un vínculo o un hipervínculo a la tabla de ventas. Todo lo que ocurra con la tabla de ventas, la tabla que estoy generando va a ser afectada. De repente te recomiendo que sea mejor así, para que cualquier cambio que tú hagas en la tabla de ventas se refleje en la tabla adicional. Y así se actualiza rápidamente. Así se actualiza una, se actualiza la otra. ¿Ok? Entonces, mejor vas a colocar referencia. Recuerda que estoy haciendo esto porque voy a hacer varios ejercicios. ¿Ok? Elige referencia y va a salir TV Ventas 2. ¿Ok? Voy a poner acá un nombre distinto para que nos podamos dar cuenta qué es lo que hace cada query o cada consulta. Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Vamos a imaginar que yo quisiera tener una data agrupada
donde, por ejemplo, agrupe la descripción del producto y las ventas realizadas. Repito, quiero calcular, en este caso, el total de ventas por cada producto, ¿ok? Pero por fecha. Es decir, cuánto vendí el primer día, cuánto vendí el segundo día, cuánto vendí el tercer día. Se supone que este producto se podía vender en muchos días, ¿no? Y entonces yo quisiera agrupar justamente esto. Voy a hacerlo para que puedas tener esos tres campos al final. Se supone que en tu reporte supuestamente vas a querer tener estos tres campos. Claro que en un reporte de tres campos de repente es pequeño, ¿no? Pero podrías tener varios campos agrupados, pero solamente los necesarios, porque de repente el resto no te interesa, ya que en este caso no lo vas a reportear o no vas a utilizarlo para tu dashboard, ¿ok? Y como este ejemplo es pequeño, voy a hacer este primer ejemplo. Quiero saber cuánto se vendió por cada día de cada producto. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer con este reporte? Voy a agruparlos. Para agrupar esta tabla en base a esos tres campos, tendría que elegir la ficha que se llama transformar. Acá arriba hay una ficha llamada transformar. Hagamos un clic sobre esta ficha transformar, estando ubicada en la tabla, en este caso referenciada, y vamos en este caso a agrupar estos tres campos, ¿ok? Entonces, voy a hacer lo siguiente, mira. Voy a elegir acá el botón agrupar por. Hay un botón agrupar por. Ojo que tu cursor puede estar en cualquier lugar, ¿eh? Por ejemplo, si yo voy a agrupar por estas tres columnas, no hay necesidad que esté seleccionada la columna de descripción para nada. Puede estar ubicado de repente en este caso en el nombre del vendedor, o puede estar ubicado de repente en el ticket, y no importa. Para Power Query no le importa por si acaso dónde estés ubicado. Lo que sí debes percatarte es los pasos que va a aplicar en esa transformación. ¿Ok? Ahorita, por ejemplo, tiene un paso llamado origen que hace referencia a la tabla de ventas, ¿no? Pero cada vez que yo genere un proceso o genere una acción, se va a grabar como pasos acá a la derecha. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a elegir el botón agrupar de la ficha transformar, estando mi cursor ubicado en cualquier lugar. Así que hago lo siguiente. Elijo el botón agrupar por. ¿Ok? Agrupar por. Cuando elijo agrupar por, me va a salir una pantalla, una ventana donde me permita hacer la agrupación. Pero tengo, por si acaso, dos opciones. Una que es agrupar de forma básica por un solo campo, ¿ya? Y una de uso avanzado para poder agruparlo por varios campos. El básico te permite un campo nada más, agruparlo por un campo, y solamente te permite un cálculo. Así que donde dice ticket, tú eliges el campo por el cual quieres agrupar. Y en la parte inferior vas a tener que crear el campo que quieres calcular. Puedes agrupar y a la misma vez sumar un campo, o promediarlo, o contarlo. Entonces, la opción básica podría servirnos, pero en este caso yo quiero agrupar por descripción, quiero agrupar por fecha, pero quiero sumar las ventas. Quiero sumar las ventas, o sea, quiere decir que hay dos campos que quiero agrupar y un campo que quiero calcular. Es más, puedo calcular más campos si deseo, ¿no? Entonces voy a hacer eso, mira, por ejemplo, como yo quiero agrupar por más de un campo, no podría elegir básico, ¿no? Tendría que elegir uso avanzado. Entonces voy a hacer un clic sobre uso avanzado y voy a elegir los campos que quiero agrupar. Repito, los campos que vas a agrupar tienen que estar acá arriba. Y los campos que quieres calcular son los que están acá abajo. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Voy a elegir por si acaso en la parte donde dice ticket, voy a elegir con los tres puntos, voy a elegir el campo de descripción del producto, porque es el primer campo que quiero agrupar. Ahora también quiero agrupar por fechas, ¿no? Porque, bueno, existen muchas fechas sobre las cuales en este caso he hecho ventas. Entonces aquí elijo agregar agrupación. Hay un botoncito plomo que está bajito, donde tú agregas un campo más para poder agruparlo. Entonces voy a hacer un clic sobre la opción que dice agregar agrupación y me va a aparecer otro campo más para poder, en este caso, indicar por qué campo más quieres agrupar. En este caso quiero por la fecha de venta. Elijo fecha de venta, listo, ya son dos campos. Y si quieres más campos puedes elegir agregar, agregar, agregar y agregar. De repente me puede decir a mí,
Pero, profe, ¿cuántos campos permite agrupar? La cantidad de campos que tú tengas en tu tabla menos uno. Porque siempre te tiene que quedar uno para hacer el cálculo, ¿ok? Ok, y además mencionar todos los campos agrupados, mejor tendrías que optar por otra opción, ¿no? Quitar los registros repetidos, que sería lo mismo. Pero en este caso yo quiero agrupar por dos campos. Ahora, en la parte inferior, ¿qué tipo de operación quiero? Quiero sumar las ventas. Entonces acá en la operación, donde dice operación, vas a tener que elegir acá suma. Pero si te das cuenta, acá te permite en este caso sumar, promediar, sacar la mediana, el mínimo, el máximo, el recuento de filas, contar filas distintas y todas las filas, ¿no? En este caso yo quiero suma, ¿ok? Ahora, obviamente, si hay un cálculo que ustedes quieren hacer personalizados, ya tendrías que utilizar funciones DAX, ¿no? Porque esto te da estas opciones y no da más por si acaso, ¿no? Entonces acá elijo suma, pero ¿qué voy a sumar? Voy a sumar la columna de venta. Acá tú aplicas la suma que tú deseas. Y en la parte izquierda, ¿qué vas a colocar? El nombre de ese cálculo. Tú inventas el nombre por si acaso, ¿no? Entonces yo podría, por ejemplo, colocar acá total ventas. Si no te gusta ese nombre, puedes cambiarlo por si acaso. Tú eliges el nombre que desees, ¿ok? Ahora tú me dirás, ¿pero podré crear otro cálculo más? ¿Solamente puedo hacer un cálculo, una operación? No. Acá tú vas a elegir agregar agregación, ¿ya? Siempre en la parte técnica de sistemas, agregación sería una totalización. La totalización se conoce como, por ejemplo, promedio, suma, máximo, mínimo, contar, bueno, y XXX cosas. Entonces, la agregación es un término técnico, por si acaso, ¿ya? Que se refiere a la parte de lo que vendría a ser totalizaciones, ¿ya? Entonces, vamos a hacer otra más para que veas, mira, voy a agregar un campo más, agregar agregación, y me permite en este caso hacer otro cálculo. De repente quiero hacer otra suma, se me ocurre, ¿no? Pero en este caso ya no quiero de ventas, sino quiero unidades, por ejemplo. Entonces acá pongo total unidades, ¿ok? Voy a poner acá total unidades. Listo, ya tenemos en este caso la configuración. Y si quieres agregar más, bueno, eliges agregar agregación y vas colocando y colocando los cálculos que tú necesitas. Y si quieres seguir agrupando más campos, acá arriba vas a tener que colocar los campos por el cual quieres agrupar, ¿ok? Entonces, cuando yo lo acepte, me van a quedar solamente esos campos que necesito. Y obviamente van a ser menos filas, porque supuestamente estoy agrupando, ¿no? De repente del millón de filas paso al medio millón, vamos a imaginar, ¿no? O de repente menos. Pero eso hace que la data se aligere cuando la subas a la nube. Y hay que recordar que por cada usuario de Power BI, en la nube tienes 10 gigas, ¿ok? Así que no te atrevas a pasarle todos los datos importados, ¿no? A menos que sean con Direct Query, ¿no? O conjuntos de datos, en este caso almacenados en forma dinámica. Bueno, entonces aquí está. Ya tengo el agrupamiento y lo que voy a hacer es aceptarlo. Cuando lo acepto, ¿ok? Cuando lo acepto, mira lo que va a suceder, ¿eh? Va a aparecer una tabla de 4 columnas nada más. Pero ha incluido menos filas, ¿no? Obviamente puede ser que sea menos o más, no sé, pero esta cantidad de filas es la que yo tengo, ¿ok? Ahora, lo que puedo hacer ahora es confirmar, ¿no? Es ir en este caso a la data y verificar cuántos registros tengo dentro de la tabla. Bueno, acá tengo todos los registros, ¿no? Cada uno con su fecha respectiva, porque han podido venderse 2 productos en una misma fecha, ¿ok? Y obviamente a esta tabla yo podría colocarle que es una consulta de resumen de ventas por producto, ¿no? Pero para poder abreviarlo, ¿qué es lo que hago? Acá en la parte izquierda, donde está el nombre de la tabla, le hago doble clic y le voy a poner acá QRI. QRI es unas iniciales de consulta, ¿no? Entonces pongo QRI, ¿no? Y le voy a poner acá ventas por productos. Enter. Y ya le coloqué el nombre de ventas por productos. ¿Ok? Ahora puede ser que tú digas, quiero de repente cambiar lo que he hecho. Me arrepentí. No quería por la fecha completa, quería por el mes, ¿no? También se puede, por si acaso, hacerlo por mes. O de repente año y mes, ¿no? También se puede hacer eso, por si acaso. A pesar que la data no la tenga, podemos hacer eso. Podemos tener en este caso la opción de poder desagregarlo un poco más. Bueno, acá lo que he hecho es agruparlos y quitar las columnas que no me sirven para mi reporte. Este es un pequeño ejemplo nada más.
Y obviamente para poder conservarlos y decir que esto es lo que necesito, es elegir la pestaña de inicio, elijo la pestaña de inicio y elegir el botón cerrar y aplicar, ¿no? Para las personas que conocen ya saben este tema, ¿no? Que tiene que confirmar todo esto cuando eligen inicio y cerrar y aplicar. Cuando eligen cerrar y aplicar, ¿no? Obviamente la data se confirma, se va a procesar y va a quedar como registro, ¿no? ¿Cómo puedo ver en este caso los registros, ¿no? Acuérdate que en la parte derecha están las tablas o las consultas que tengo conectadas. Entonces acá tengo las dos tablas. Y si está con la opción Import, tengo una gran ventaja. En el botón Datos que está en la parte izquierda, en esta parte izquierda en el botón Datos, puedo ver esos registros. Hago un clic en el botón Datos y si me ubico sobre, en este caso, sobre el campo, en este caso, o sobre la tabla de query, voy a poder visualizar esos campos que tengo. ¿Ok? Esos campos que tengo. Ahora, si tu reporte, por si acaso, va a estar definido por año y mes y no te importa el día, porque de repente hace resúmenes hasta de repente por semanas, entonces sería mejor agruparlo por ese año y ese mes, para no estar en este caso incurriendo a que me salga la fecha detallada y la tabla se vuelve más reducida. ¿Ok? Ahora te voy a enseñar desde Power Query a resumir por año y por mes. ¿Ok? Y de esa forma vas a poder crear en este caso tu reporte para que no esté granulado la data, ¿no? Acá lo que hemos hecho es quitar los campos que no necesito y agrupar lo que se pueda. Pero de repente en este caso queremos seguir agrupando más, o sea, más detallado, más resumido. Y podría realizar en este caso tal vez de repente el total de ventas de cada producto por año y mes sin tener el día granulado, porque mi reporte va a ser mensual, se me ocurre, y con los mismos campos, ¿no? Y además de repente quiero el promedio de las ventas o de repente quiero la cantidad de registros, no lo sé. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer si quisiera hacer otro agrupamiento? Claro que lo ideal sería que lo hagas desde la misma tabla. Si yo lo hubiera hecho en la misma tabla, se supone que esta tabla ya estaría resumida y esa tabla no existiera, ¿no? Porque la idea es esa, ¿no? Que la tabla original no exista y sea reemplazada por la que está en la consulta o la que en este caso, la que he construido nueva para hacer la reportería. Porque de nada me serviría tenerla acá y además tenerla resumida acá dos veces, ¿no? Esa no sería la idea. Pero yo lo he hecho así para poder utilizar esta tabla como base y seguir dando ejemplos. ¿Ok? Espero que les haya funcionado esta primera parte. Ahora vamos con el segundo ejemplo. ¿Cómo sería para poder agrupar lo mismo, pero en este caso por cada año y mes? Se supone que ahora van a haber menos filas y obviamente vamos a tener más columnas, pero las que uno necesita nada más. Así que para poder hacer el segundo agrupamiento voy a hacer lo siguiente. Voy a regresar a la pestaña de inicio y voy a volver a entrar al Power Query, ¿no? Por segunda vez. Entro al Power Query, recuerda que para entrar al Power Query tengo que elegir transformar datos. Entro al Power Query y obviamente lo que voy a hacer ahora es duplicar otra vez la tabla de ventas para hacer un segundo ejercicio, ¿ya? Botón derecho sobre la tabla de ventas, elijo acá referencia. Me sale otra vez la tabla no duplicada. Entonces esta de acá, vamos a ver en este caso casi lo mismo, pero ahora con empresa, en la cual yo quiero calcular el total de ventas y el total de unidades por cada empresa, pero agrupado por año y mes. Entonces, si yo quisiera el año y el mes, lo que tendría que hacer, por si acaso, es generar ese año y ese mes de forma separada para poder agruparlos por ese año y por ese mes. Pero en esta columna no tengo ninguna opción para tener el año y el mes separado. Lo tendría que tener separado porque tengo que agruparlo. Acuérdate de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo genero el año o cómo extraigo el año de esta fecha de venta? Bueno, lo que vas a tener que hacer es lo siguiente. Primero vas a tener que seleccionar la columna fecha de venta. Vas a elegir la opción que se llama agregar columna. ¿Ok? Repito, agregar columna porque de repente la que tienes ahí se va a transformar y yo quisiera que se agregue para no madurar la fecha en este instante, ¿no? Porque voy a hacer dos cosas. Voy a extraer el año y voy a extraer el mes.
Entonces elijo la opción agregar columna que se encuentra en la pestaña superior del Power Query, por si acaso. Ya no estoy en Power BI Desktop, ¿no? Acuérdate que el Power Query es una herramienta que viene instalada con Power BI Desktop y es una ventana distinta. Mira, arriba aparece Power BI Desktop y acá abajo aparece Power Query, editor de Power Query. Así que ahora voy a elegir acá la opción que dice agregar columna. Voy a marcarla para que siga los pasos. Si es que estás siguiéndome con el archivo que te he pasado, eliges agregar columna, marcando esta fecha, obviamente. Casi tienes que seleccionar esta fecha. Y acá hay un botón que se llama fecha. En ese botoncito vas a hacer un clic en el triángulo, ¿ok? Y vas a elegir la opción que se llama año. Y en esa opción año, tú vas a elegir, ¿no?, otra vez la opción que dice año, para que extraiga el año de esa fecha que está seleccionada. Porque puede ser que de repente en la tabla tenga varias fechas. Tienes que elegir la fecha de donde va a extraer el año. Entonces voy a hacer un clic sobre la opción año y vas a darte cuenta que aparece una nueva columna que se llama año. Al final aparece, por si acaso. Es más, ya te la muestra, ¿no? De la fecha de venta se seleccionó con la opción, con agregar columna y con la opción fecha, obviamente la opción que dice año y te extrajo el año en una nueva columna. Voy a hacer lo mismo para el mes. Para el mes también hago lo mismo. Selecciono la columna de fecha de venta. En la misma ficha que se llama agregar columna, elijo fecha y elijo mes. Y en esta opción vas a elegir otra vez la opción mes, para que obviamente se genere una nueva columna o agregue una columna nueva solamente con el mes de esta fecha. Elijo mes y te aparecen los meses. Ahí está. Tengo acá 1 para enero, 2 para febrero, 3 para marzo y ya tengo el mes construido tranquilamente. ¿Ok? Ahora se supone que yo tendría que crear, en este caso, una tabla agrupada por empresa, año y mes, con su total de venta y su total de unidades. Asumiendo que esos campos vas a utilizarlos para reporte nada más. Y no vas a tener necesidad de utilizar el resto, ¿no? ¿Ok? Una vez que ya tengo el año y el mes, voy a notar que en la parte derecha de la sección de pagos aplicados se ha agregado 2 pasos aplicados. Que si en algún momento tú por practicar lo hiciste 2 veces, puedes eliminarlo si es que estuviera repetido, ¿no? Así que puedes eliminar ese paso si es que te arrepentiste de hacerlo. Porque hay que recordar de que en el Power Query no existe el famoso undo o retroceder, ¿no? O deshacer, mejor dicho, ¿no? Sino que acá en los pagos aplicados tú puedes eliminar aquello que tú creaste. Por eso que genera acá los pagos aplicados, que se quedan grabados hasta que tú decidas. Una vez que ya tuve separado el año y el mes de la fecha de ventas, recién voy a comenzar a agrupar. Con eso te quiero decir de que posiblemente en el transcurso de tu trabajo tengas campos que no existen. Y no porque no existan no lo vas a crear, porque acá en el Power Query tú puedes en este caso crear o extraer, dividir, ¿no? Separar. Y obviamente puedes hacerlo hasta con los archivos de tipo texto. Entonces no hay necesidad que el campo exista, ¿no? Porque sería un error de que de la fuente original tú le crees ese dato, en este caso ese campo, para que recién acá lo puedas utilizar. Recuerda que el ETL o la transformación del dato lo haces, o de la tabla lo haces acá en Power Query. Y esa es la idea, ¿no? Porque al final, si tú trabajas del otro lado, de la fuente original, estás haciendo doble trabajo, doble chamba, por si acaso. Es como decir que, vamos a imaginarnos que tú estás en tu Excel y creas todas las columnas calculadas para que Power BI pueda utilizarla. Ahí estaría haciendo un error, por si acaso, porque tú tienes que automatizar. Y todo lo que sean cálculos lo puedes hacer acá en Power BI para que ahorres tiempo de trabajo, que sería algo inapropiado hacerlo en la fuente original, a menos que ya lo tenga, ¿no? Si lo tiene, perfecto, ¿no? No pierdes tiempo, ¿no? Pero cada vez que presentas un reporte va a tomar que tú hagas otra vez lo mismo, estarías haciendo mal negocio, por si acaso. Te estarías quitando tiempo de vida, porque obviamente vas a tener que tú hacerlo cada vez que presentas un reporte. La idea es que darle la data en bruto a Power BI y que Power BI haga todo por ti, ¿no? Así te ahorras trabajo, por eso que tienes que automatizarlo todo aquí. Bueno, luego acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer el agrupamiento. Otra vez voy a ir a la ficha transformar
y elijo la opción agrupar. ¿Ok? Al hacer un clic sobre agrupar, va a aparecer justamente otra vez la tabla o la caja de diálogo, mejor dicho, para hacer la transformación. Vas a elegir la opción uso avanzado. Otra vez vamos a agrupar por empresa, porque había querido hacerlo por empresa ahora, acuérdate lo que te comenté. Agrego y elijo acá en este caso de repente el año, ¿ya? Agrego, elijo el mes, ¿no? Y bueno, acá puedo elegir en este caso la opción suma. Vamos a hacer otros cálculos. Suma de venta, por ejemplo, ¿ok? Suma de venta. Le puedo poner el mismo nombre por si acaso. No tiene la necesidad de ponerle otro nombre. Puedo ponerle venta a venta. Lo puedo hacer así. Agregar, de repente acá otra vez pongo unidades o suma de unidades, ¿no? Y acá pongo, por ejemplo, unidades. Puedo poner el mismo nombre por si acaso. Y luego puedo seguir agregando más. Voy a poner acá, por ejemplo, recuento de filas. Ya voy a contar las filas. Entonces acá, por ejemplo, pongo número de registros. ¿Ok? ¿Y acá qué campo voy a colocar? Nada. No colocas ningún campo acá a la derecha porque supuestamente es un recuento, ¿no? Las filas que agrupe las va a contar. Así que no tengo que basarme en ningún campo para poder contarlas. ¿Ok? Y bueno, así sucesivamente puedes colocar más y más campos, ¿no? Voy a elegir acá aceptar y voy a ver qué sucede, ¿no? Empresa, año, mes y el dato agrupado. Luego lo acepto y listo. Y ya está, mira. Ya tengo por cada empresa, por cada año, por cada mes, yo tengo el total de ventas, el total de unidades y la cantidad de registros que tenemos. Bueno, algunos tienen 3, algunos tienen 8. Acá tú puedes ver que algunos tienen hasta 16 registros, ¿no? Porque la tabla es pequeña por si acaso, ¿no? Recuerda que lo ideal sería que hagas esto cuando la tabla es extensa, no cuando la tabla es pequeña, por si acaso. Si la tabla es pequeña de unos, qué sé yo, 20.000 registros, 100.000 registros, para Power BI es una cosquilla, por si acaso, ¿ya? Te estoy hablando cuando tengas millones de registros, o cuando sabes que tu tabla va a ser muy grande, y tienes data importada o conectada de varias carpetas, y de repente cuando se va agregando, tu data crece y estás colocando campos innecesarios. Entonces en ese instante tú haces esta transformación para que se reduzca bastante y pueda aligerar el reporte, ¿ok? Y recuerda, tienes que identificar los campos correctos, ¿no? Esto es lo que siempre hago en mis proyectos. Tengo acá, a veces me pasan campos, bastantes campos conectados, y yo lo que hago es justamente hacer esta transformación para que se aligeren los datos. Claro, que en millones de registros, yo prefiero utilizar las funciones DAX, por si acaso. Me han ido muy bien con funciones DAX y se ha aligerado más, por si acaso, la carga, ¿no? Y obviamente lo vas a ver cuando tengas ese problema. Cuando tengas pocos registros, si gustas, trabaja la tabla completa, por si acaso, ¿no? Bueno, esta tabla resumida, que tiene menos registros, obviamente, voy a poner otro nombre, ¿no? Acuérdate que acá en la parte izquierda tú le puedes cambiar el nombre, le hago doble clic y le puedo poner acá query y voy a poner acá venta, se me ocurre por empresa, se me ocurre así, empresa. Bueno, en realidad tú inventas el nombre, ¿no? Listo, ya tenemos otra tabla. Así que si yo quisiera conservarle, decir esta tabla es la que quiero para futuro, podrías elegir inicio y elegir cerrar y aplicar, ¿no? Y ya está. Entonces ya tengo la tabla. Bien, fíjate que acaba de aparecer actualizada y en la parte izquierda, o perdón, derecha, perdón, voy a ver en este caso la tabla query empresa. Y aquí están las columnas que necesito con los registros que necesito. Esto, por ejemplo, tiene 504 filas, ¿no? Acá lo puedes ver en la parte inferior de la pantalla. 504 filas. Y la tabla de ventas tiene pocas filas también, ¿no? Tiene 1839 filas. Tiene pocas filas en realidad. Pero recuerda que estamos en un tema didáctico, así que no hay necesidad que te pase 1.000.000 de registros o te conecte mi data que tengo para que puedas ver si funciona. Hazlo con lo que tú tienes en tu empresa, ¿ok? O con lo que tengas en tu proyecto. Y vas a darte cuenta que te vas a ahorrar varios dolores de cabeza a futuro. Bueno, entonces acá ya tenemos las ventas por cada año. Tenemos en este caso solamente 2 años acá. Y tenemos las ventas en este lugar. Alguna vez una persona me preguntó, y profes, yo quisiera relacionar esta tabla con otra tabla por la fecha, pero acá ya no tiene fecha. Bueno, no es problema. Acuérdate que tú puedes crear la fecha, ¿no? Como en tu empresa supuestamente
vas a totalizarlo por mes y no te interesa el día, entonces creas una fecha que sea 1 de enero del año 2019, 1 de febrero del año 2019, 1 de marzo del año 2020. Creas una fecha, ¿ya? Y con esa fecha creada, la relacionas con una tabla calendario, por si acaso. Posiblemente algunos desean eso, ¿no? Y te voy a dar ese dato para que puedas tenerlo como referencia. Claro que este tema no es parte en este caso de la clase, pero te voy a indicar que como con un año y con un mes puedes crear una fecha para que las puedas relacionar con otra tal y hasta tú puedas crear gráficos con esa fecha, porque a veces cuando uno trabaja con la fecha real, tiene la jerarquía de año, mes y día y todavía te da el número del mes, ¿no? No quiere el número, sino quiere el nombre del mes. Y como sabemos que si yo tengo una columna de fecha, me crea esa jerarquía y me da esa posibilidad, pues yo tomaría el año y el mes y con ese año y mes creo mi fecha, todas con el primer día de cada mes. ¿Y cómo hago eso? Fácil, utilizo una función DAX, que es con la opción nueva columna, ¿no? Cuando tú te ubicas en este botón, en el texto flotante te dice lo siguiente, ¿no? Permite escribir una expresión DAX que crea una columna en la tabla seleccionada. DAX significa Data Analysis Expression, que sería en este caso funciones para análisis de datos. Tú dirías, por ejemplo, y profesor, ¿se ha podido hacer en el Power Query? Claro que sí, se puede hacer también en el Power Query, pero las funciones DAX son más rápidas, más fáciles, más ligeras y te ahorran espacio en disco. ¿Ok? Entonces elijo nueva columna, llámese la nueva columna. Acá, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar, por ejemplo, fechas, se me ocurre. Es igual a ¿qué? A la función day, donde voy a colocar el año, el mes y el día. ¿El año cómo lo hago? Coloco esta columna que se llama año, pero la digito, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo acá año, es posible que no salga. Entonces lo que hago es colocar la tabla. La tabla se llama query empresa año. Y está, tac, tabulación, coma, ahora pongo el mes. En el mes no tengo problemas. Tengo acá query empresa por mes, coma, y el día 1. Estoy colocando por si acaso la función, te la voy a pasar por si acaso por el chat si gustas, porque de repente dices, el profesor está avanzando muy rápido, acuérdate que es un Power Tick, no es una clase, no es un entrenamiento. O sea, con entrenamiento soy más paciente, hago los ejercicios, me meto en la pantalla de los alumnos, no te funciona por algo, hago todo un tema más puntual, ¿no? O sea, más personalizado. Acuérdate que estamos un TIC y tenemos un tiempo limitado. Listo, ya tengo la fecha. Y obviamente te lo pasé el chat por si acaso la fórmula. Y acá tengo, obviamente, en la parte derecha ya el campo fecha, que si la abro, tengo la jerarquía y además tengo año, trimestre, mes y día. Y con eso puedo hacer cualquier gráfico en realidad, ¿no? Por ejemplo, no puedo tomar el mes que está acá y sale mes en letras, ya no saldrá en mes en números. ¿Ok? Y más, te lo compro ahorita, mira, fíjate. Me voy acá al ejercicio, voy por acá, se me ocurre crear en este caso un gráfico de columnas agrupadas. Para hacer una muestra, abro la fecha, abro la jerarquía, tomo el mes de la fecha y lo arrastro acá, ¿no? Esto sería en este caso, ¿no? Acá. Y la venta la coloco en el eje Y. Y sale acá enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, diciembre. Acá salen letras, ¿no? Obviamente estoy haciendo esto para reporte nomás, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Que si tu tabla de ventas hubiera tenido 1 millón de registros, en tu tabla resumida vas a tener menos y obviamente, por lo tanto, cuando resuelve el gráfico vas a ser más rápido. Ahorita no vas a notar la diferencia, por si acaso. Vuelvo a repetirte y varias veces te lo voy a repetir. Hazlo cuando tengas muchos registros. ¿Ok? Así se te va a reducir, en este caso, el tamaño de tu archivo también. ¿Ya? Bueno, entonces hasta acá supongo que todo bien. Ya el adorno ustedes lo hacen porque ustedes ya de repente ya saben hacerlo. Ya han visto varios tics con nosotros, ¿no? Así que ya queda a su criterio. Si no te gusta este gráfico, puedes colocar de líneas o puedes colocar de repente de barras. Ya elige el que más te gusta, ¿no? Porque a la larga este es un ejemplo nomás, para guiarte en este caso de que lo que estoy haciendo está funcionando, ¿ok? Ya. Hay más cosas que te puedo explicar en el Power Query, ¿ya? Pero voy a hacer una pausa ahí con Power Query. Ahora vamos a hacerlo con funciones DAX, ¿ya? DAX
es la parte más potente, por si acaso, que tiene Power BI. Es más, te digo una cosa, ¿no? Quien no sabe manejar funciones DAX en Power BI es como si fuese que no sabes Power BI, solamente sabes arrastrar y colocar y hacer tu gráfico, ¿no? Que uno piensa porque ya coloca el gráfico, coloca los datos, ya sabe Power BI. Ustedes que ya menos conocen años, saben que eso es mentira, ¿no? Porque uno tiene que armar la data, estructurarla, calcularla y pasarla. Y si te pide un KPI, un indicador, a veces hay que calcularlo, ¿no? Hay que hacerlo acá en Power BI. Y no se puede hacer con columnas posiblemente, tiene que hacer medidas y hasta crear tablas, ¿no? Y viene en este caso el tuneado con estas funciones que voy a manejar ahora, ¿no? Bueno, voy a hacer una función nomás de todas las que tiene las DAX para hacer un resumen parecido a este, ¿ok? Utilizando la tabla de ventas, por si acaso. Pero esa tabla va a ser una tabla lógica, una tabla que no la vas a poder ver en Power Query, una tabla que se va a crear con una fórmula, por si acaso, ¿ok? Acá vamos, voy a indicarte qué es lo que quiero hacer, ¿ya? Voy a ir a la tabla de ventas, voy a reducir las tablas que están acá para que sea poco a poco más ordenado. Y a ver, vamos a hacer lo siguiente, mira, quiero que por cada provincia y por cada banco, quiero calcular el total de ventas. Y es más, solamente el año 2020, nada más. Porque acá tengo solamente 2 años, tengo 2019 y más abajito tengo 2020, ¿ok? ¿Ya? Esa función que vas a crear o que se va a crear ahorita, vamos a poder reutilizarla en cualquier fórmula. Hasta la tabla la puedo relacionar con una tabla existente, una tabla que has conectado. Y recuerda, esta es una tabla lógica que va a ser más ligera que una tabla transformada, ¿no? Con el tiempo me vas a dar la razón, porque ahorita de repente tú dirás, pero profesor, lo que ha hecho usted, de frente lo hago con la tabla de ventas, ¿no? Pero cuando tengas mucha data, ahí me vas a recordar. Ahí vas a decir, Salomón tenía razón. Bueno, yo ya pasé por varias cosas, ¿eh? Es más, he pasado con tantas cosas que por eso que lo que te estoy transmitiendo ahorita, tal vez te podría decir que es experiencia, ¿ok? Bueno, entonces vamos a hacer ese ejemplo, un ejemplo sencillo nomás, porque hay muchos ejemplos que te puedo dar. Voy a crear una nueva tabla resumida, agrupada con funciones DAX. Esta es la primera parte, ¿ya? Hay una función que se llama sumarize columns y otra que se llama sumarize, ¿no? Te voy a explicar por si acaso con la función sumarize column, ¿ya? Es la primera parte, hay varias también. Vamos a hacer una puntual para hoy día para cerrar el TIC, ¿no? Que tenemos del primer año. Y espero que con esto te haya ayudado de repente a resolver muchas cosas que tenías problemas en el transcurso de tu proyecto. Tal vez esto más me entiendan las personas que ya están haciendo proyectos, ya están desarrollando, ¿no? Y digan, oye, ¿por qué no hice eso antes de conectar las tablas? Entonces, esto es lo que te puedo dar como ejercicio. Mira, vamos con todo. Entonces, mira, estando en la sesión de datos, ya no voy a entrar a Power Query por si acaso, Power Query lo olvido, lo dejo a un lado. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Puedo elegir herramienta de tablas, estando en la sección de tablas, obviamente, y voy a elegir nueva tabla, ¿ya? Aunque este botón nueva tabla, a veces, de acuerdo al lugar donde estés ubicado, aparece nueva tabla. Es lo mismo, por si acaso, este botón nueva tabla aparece en varias pestañas, ¿ya? En este caso, como estoy en la sección de datos, me aparece en la opción de herramienta de tablas, ¿ya? Elijo nueva tabla y obviamente lo que voy a hacer es colocar el nombre de la tabla primero, ¿no? Entonces voy a colocar acá el nombre de la tabla. Voy a ponerle un nombre de tabla. Voy a poner acá la tabla que se llama DAX, DAX, y voy a ponerle acá resumen, voy a ponerle, ¿ya? Para poder colocarlo así. Normalmente yo coloco un underline para asumir que es el nombre de tabla estándar, pero puedes poner espacio en blanco, puedes ponerle símbolos que tú desees. En este caso voy a ponerle una rayita nada más. Para escribir en varias filas, es bueno porque voy a tener que crear una fila grande. Voy a presionar Shift Enter, la tecla Shift y la tecla Enter para bajar a otra fila y ahí empezar un poco más ordenados. Esta función se llama Sumarize Columns. Algunas la toqué por si acaso en uno de los tics. Creo que era una de las 5 funciones más requeridas para los proyectos, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a digitar primero, ¿qué cosa? El nombre de la columna que quiero agrupar.
Así que voy a presionar Shift Enter y voy a digitar los nombres de las columnas. En este caso, yo quería la columna provincia y la columna banco. Así que voy a digitar acá provincia. Ahí está, provincia de venta. Esta es la primera columna que voy a agrupar. Coma. Shift Enter. La otra columna que quiero agrupar va a ser banco. Así que voy a poner acá banco. Banco, listo, coma. Shift Enter. Ahora quiero por si acaso filtrar solamente el año 2020. Acá tengo que hacer una condición. Luego de colocar los campos agrupados viene una condición. Y esa condición se hace con el filter. Hay una función filter por si acaso que tiene Power BI para hacer filtros dentro de las tablas. Entonces voy a utilizar la función filter. Abro el nombre de la tabla que se llama en este caso TV Ventas, obviamente. Coma. Y coloco la condición. La condición va a ser así, ¿no? Que el año de la fecha de venta sea igual al 2020, ¿no? Listo. Esa es la condición. Ese es mi filter, mi condición, ¿ok? Coma. ¿Ya? También filter es una de las funciones más utilizadas con las funciones DAX, ¿no? Para clasificar información que quiero mostrar. Ahora recién voy a calcular. Lo que voy a calcular es el total de ventas y el total de unidades. Entonces voy a poner acá total de ventas, cierro comillas, coma, y voy a colocar el cálculo. Voy a poner acá sum de la tabla de ventas, de la tabla de ventas, ¿no? Creo que acá hay muchas. Aquí está. De ventas de la tabla de ventas, por si acaso. Porque hay queries que tienen ventas. Listo, ya hice el cálculo, aunque acá puedo realizar otros cálculos adicionales, no solamente uno, puedo colocar los que yo quiera, por si acaso. No solamente puedo utilizar sum. En el query, por si acaso, en el query que ustedes manejaban, podrían utilizar solamente sumar, promediar. También tenían en este caso la opción que era para contar. Bueno, había algunas funciones, pero acá tengo esa facilidad de poder hacer cualquier cálculo. Acá puedo utilizar Calculate, SumX, Average X, puedo utilizar Total Year to Date. Puedo utilizar hasta otra función más compleja, ¿no? Como ISO no after, Day Act. Bueno, hay muchas funciones. Acá te da la libertad que tú puedas elegir o crear la fórmula que deseas. En cambio, en el Power Query estoy limitado a lo que tiene. ¿Ok? Entonces, acá yo recomendaría de repente que acá usen estas funciones como para poder liberarte de algo que de repente esté ya parametrizado, ¿no? Bueno, acá estoy haciendo una suma simple para que puedas entender, por si acaso, pero voy acá a cerrarla, la cierro, y ya con eso ya crearía mi columna resumen, mi tabla resumen. Unas cuantas columnas agrupadas, un filtro clásico que no es obligatorio colocarle un filtro, por si acaso. Yo he podido obviar el filtro y hacer el total de las ventas por provincia y banco, ¿no? Y tranquilamente puedo trabajarlo. Voy a presionar Enter para que veas. Y me va a salir provincia, el banco que requiero, el total de ventas. Pero yo sé que todo eso está filtrado por 2020, porque ahí está el filtro arriba. Entonces, esta tabla, por si acaso, si vemos en tiempo de respuesta, es mucho más rápida que crear un Power Query. ¿Ok? Porque, ahora, otra cosa, ¿no? Que acá puedes colocarle los cálculos que tú deseas, las fórmulas que tú deseas. Además, no te ocupa espacio en el modelo, porque es una fórmula. Depende de la data que tenga, en ese instante se levanta de memoria y te construye la tabla de memoria y te la resuelve. ¿Ok? Y obviamente es menos pesada, ¿no? Así que yo te diría o te aconsejaría, por si acaso, que si tienes estos problemas de tamaño de archivos, hagas estas funciones para que puedas agilizar tu proceso. Esto se hace mucho en el tuneo de los informes, mejor dicho, ¿no? De las tablas. Bueno, la palabra tuneo viene del antiguo, de los carros, ¿no? Cuando uno tuneaba su carro, bueno, después salió cómo tunear una base de datos con los DBAs. Ahora sale el concepto de cómo tunear tu informe, ¿no? Una vez que ya todo está realizado, ¿cómo haces para que se vuelva más veloz? ¿Cómo haces para que pueda no demorarse tanto en el proceso de cálculo, ¿no? Entonces, ahí es donde tú tienes que tunearlo, ¿ok? Bueno, mis estimados, esto es lo que yo te quería enseñar en este TIC. Ojo, recuerda que todo lo que te he explicado ahora no es lo único que existe para poder enseñarte con tablas agrupadas. Hay muchas más cosas que se pueden aprender dentro de estas herramientas.
Bueno, ahora sí vamos con las preguntas. Si la data original permanece en el archivo, ¿cómo así se aligera el procesamiento? Si tú, por ejemplo, tienes tus tablas, de repente que tienes millones de registros, o de repente vamos a imaginar 10.000 registros, cuando tú lo agrupas, la tabla se reduce en registros. Entonces, cuando tú lo subas a la nube, no va a pesar 1.000.000 de registros, sino va a pesar los registros que tú has agrupado. ¿Ok? Tu archivo podrá pesar igual, pero cuando lo subes a la nube, el conjunto de datos pesa menos. Es como decir, en vez de pasarle 500.000 filas, le estás pasando de repente 300.000 filas o 100.000 filas. Y recuerda que eso te va a ayudar mucho en el proceso de la nube. Y también para poder hacer los cálculos. ¿Por qué? Porque mira, si tú resumes la tabla y colocas un campo de esa tabla en algún reporte, va a comenzar a revisar, por ejemplo, 300.000 filas en vez de revisar 1.000.000 de filas. Entonces, aligera el proceso de cálculo y aligera el tamaño del conjunto de datos en la nube. Acuérdate eso, ¿eh? En tu archivo podrás ver que de repente pesa 30 megas, 20 megas, pero recuerda que tu conjunto de datos es el que va a subir o ir a la nube. Entonces no va a ir tu archivo a la nube, sino el conjunto de datos con los informes. Entonces vas a notar de que el peso de tu archivo no es igual al que esté en la nube de Power BI. Porque Power BI solamente rescató el conjunto de datos y rescató la reportería. Eso, por si acaso. ¿Ya? ¿Se pueden usar funciones de tiempo, por decir, para variaciones 2022 versus 2021? Claro, claro que se puede, sí se puede. Es más, hasta uno podría incluir la tabla dentro de las funciones de tiempo también. Va a depender cómo la quieras construir, porque de repente en vez de poner un zoom, pone un zoom X, ¿no? Y dentro de zoom X puedes colocar la tabla y la tabla la puedes resumir para que esté como opciones de tiempo. Ahora, colocar acá también la función de tiempo también se puede, por si acaso. Y va a salir una tabla acumulada, ¿no? Sí se puede, por si acaso. Pero va a depender lo que tú necesitas crear, ¿no? No sé más o menos cuál es la idea que tú tienes, pero si tú dices que mejor en este caso resumo las tablas como yo quiero para recién generar la línea de tiempo, o sea, las funciones acumuladas, de repente te diría que dentro del Total Year to Date, por ejemplo, utilices el Zoom X en vez de utilizar Zoom, porque Zoom X te permite crear una tabla dentro de su modelo y es ahí donde puedes aprovecharlo. Pero sí se puede, por si acaso. La respuesta es sí, sí se puede. En el ejemplo que ha realizado, o sea, en este ejemplo, ¿qué función DAX se utiliza? Summarize columns. En este ejemplo, la función DAX se llama Summarize column. Es el nombre de la función, por si acaso. DAX. ¿Ok? Y si quiero visualizar el mes en texto, ¿cómo se haría? Bueno, hay una función que se llama format. ¿Ok? Por ejemplo, te lo voy a poner acá porque de repente te lo explico y no vas a entenderlo porque de repente mejor es verlo. Voy a hacerte en cualquier tabla, por si acaso, ¿ya? Como se supone que para mostrar el mes en texto, primero que el mes lo tengo que sacar una fecha, ¿no? No lo puedo sacar de cualquier lugar. Entonces creas una nueva columna y acá colocas, por ejemplo, mes o meses, voy a ponerle, ¿ya? Y pongo acá format, la fecha de ventas, coma, entre comillas, cero comillas, y ahí te sale el mes, pero en texto. Enero, febrero, marzo, abril. Esta es la función, por si acaso. Puedes ponerle 3M si te sale N, FEC, MAR, ¿no? Bueno, es como la función texto de Excel, sino que acá se llama format. ¿Qué pasa cuando la base de datos principal cambia los datos mes a mes? Luego de estos cambios para la transformación de QRI y DAX. Se actualizan automáticamente cuando haces el update. Por ejemplo, ¿no? Los queries, claro. Por ejemplo, cuando tú tienes que actualizar, la tabla que se actualiza es T de ventas, porque T de ventas está conectada a la tabla original. Y los queries están relacionados, o sea, están linkeados a la T de ventas. Es decir, todo lo que ocurre en T de ventas, el query va automáticamente a actualizarse. Repito, porque está vinculado. ¿Te acuerdas que elegimos la opción, en vez de duplicado, elegimos la otra opción que nos permitía en este caso referenciar la tabla? La referencia vendría a ser un vínculo. Así que todo lo que ocurre en la tabla ventas, si se actualiza ventas, los queries se van a actualizar automáticamente porque están vinculadas a esa tabla. Si le agregas una columna más, le quitas registros, le pones más registros, el query ventas y el query empresa se van a actualizar de forma automática cuando haces el update, ¿no? Cuando hagas el refresh
A menos en este caso que lo tengas ya automatizado con Gateway o de repente referenciado desde tu OneDrive o SharePoint, ¿no? Así que no te preocupes por eso, sí se van a actualizar. No vas a pensar que son tablas independientes que quedan estáticas. Se hacen solamente cuando se haga el refresh, acuérdate eso. ¿Ok? En el caso de la función format, en el momento de generar un filtro lo visualiza como fecha, no como texto. Por ende, No, solo se pueden seleccionar rangos y no lista. no están como fechas. Las fechas son las que están acá, en este lugar. Esta es fecha. Esto es texto. Y escucha una cosa, format te extrae el dato como texto. Así que es imposible que acá te muestre la fecha, por si acaso. ¿Ok? Ahí tienes la prueba, miren. Y es más, lo ordena de forma ascendente, pero de forma alfabética, de la A a la Z, por si acaso. Así que ahí tienes que ordenarlo en base a un número de mes. ¿Ok? Eso también lo expliqué en un TIC, ¿no? O también en el curso lo explico, que, por ejemplo, cómo ordeno un mes en base a un número cuando el mes es texto. Hasta cómo convertir el mes en número también. Pero sí, este es texto, por si acaso. Eso sí, no hay vuelta que darle. A menos que de repente hayas hecho esto, ¿no? La has puesto en este caso, en vez de tipo de datos, la has puesto otro tipo de datos acá. Y la has puesto a fecha. Eso sí es incorrecto, por si acaso. Porque cuando yo extraigo el format, por omisión es texto. Y acá mismo te lo estoy indicando, ¿no? En el tipo de datos. ¿Qué tipo de dato es? Es texto. A menos que tú forzadamente le has puesto fecha. Pero ahí está mal, pues, porque como un texto va a ser una fecha. Es incorrecto eso. Si trabajo con la tabla agrupada, ¿puedo deshabilitar las tablas de origen? No, porque se supone que la tabla de origen es la que alimenta las tablas agrupadas. ¿Ok? Si tú eliminas la tabla de ventas, por ejemplo, las tablas del query ya no se podrían actualizar. Es más, no te deja borrarlas por si acaso, porque hay tablas dependientes. ¿Ok? Si tú decides eliminarlas, quitarlas, porque de repente dices, ya no la quiero, obviamente no va a funcionar. Recuerda lo que les mencioné hace un momento, de que la idea es que la tabla de ventas, la misma tabla de ventas, se transforme, para que obviamente la tabla de ventas ya no exista. ¿Ok? Yo lo que he hecho es referenciar la tabla de ventas para hacer ejercicios. ¿Ok? Pero sería incorrecto de que la tabla de ventas siga existiendo, ¿no? Mejor la misma tabla de ventas la transformas y no creas un duplicado o una referencia. Esto es muy útil cuando, por ejemplo, conectas data, una tabla con Direct Query, ¿no? Conectas con Direct Query, por si acaso, la data de la fuente original no se graba en el archivo de Power BI. Por si acaso, no se graba. La tabla sigue estando en la fuente original y de ahí va leyéndola. Así que tu archivo no va a crecer con Direct Query. En ese instante, sí es bueno hacer los queries respectivos para que solamente tome la data que necesitamos y pueda hacer la tabla conveniente, ¿no? Ahí sí la tabla puede quedar, ahí sí la tabla puede establecerse, y con las funciones de resúmenes o con las funciones DAX puedes hacerlo también. Así que tienes dos métodos ahora para hacerlo. Pero vuelvo a repetir, la tabla de ventas en este caso ya no debería existir porque tienes que haberla transformado a sí mismo. Yo solamente dupliqué para no perder la original y seguir haciendo ejemplos, ¿no? ¿Qué es más eficiente, crear una nueva tabla como se ha realizado o usar una medida? A usar una medida. Yo te dije hace un rato que utilizar una función DAX, mejor dicho, ¿no? Porque acá hemos utilizado una función DAX de tabla, ¿no? Mira, por ejemplo, acá en la sección de cálculos, tengo acá medida, columna y tabla. Las tres son funciones DAX, ¿ya? Pero lo que yo he creado no es medida, lo que he creado es tabla. Una función DAX de tabla. Ahora, las medidas son para crear los indicadores o en este caso los datos calculados para después reutilizarlos. Pero las medidas no te crean tablas por si acaso. Una función DAX de tabla sí. ¿Ok? En este caso hemos utilizado una función DAX de tipo tabla, no de tipo medida. Si la tabla es pequeña, consultas con Power Query. Si la tabla es grande, funciones DAX. ¿Ok? Pero si quisieras dejarla preparada para futuro, entonces mejor trabajar con funciones DAX porque algún día esto va a crecer demasiado. Así que funciones DAX nos aligera
el duplicado de la información de Power Query, porque cuando yo genero Power Query generan tablas temporales, pero ocupan espacio. En cambio, las consultas no. ¿Ok? Y estos temas que estamos tocando ahorita, con estas preguntas de medidas, funciones DAX, ¿en qué curso se ven a profundidad? Arriba hay 4 niveles. En el nivel 1 se ve lo del Power Query, por si acaso. O sea, si esa transformación que hemos hecho es uno de los pequeños capítulos, se ve en transformación. Y la parte de las funciones DAX, el manejo de tablas, se ve en el tercer curso, en el tercer nivel de Power BI con funciones DAX. En ese tercer nivel sí se ve Summary 6 columns o Summary 6 también, All Select, All, ISO No After, Total Year to Date, funciones más avanzadas. Así que ahorita hice una mezcla, ¿no? De Power del primer nivel, un pequeño capítulo, un pequeñito capítulo con un pequeño capítulo de las funciones DAX. Entonces he mezclado dos cosas porque tratan de lo mismo, pero uno con funciones y otro con procedimientos, ¿no? Manuales en este caso. Así que por ahí está la respuesta por si acaso. Recuerda que Power BI tenemos acá 4 niveles y con eso podrías ir resolviendo. ¿Se puede actualizar el reporte con otra base de datos más actualizada sin alterar el dashboard? Si tengo otro conjunto de datos que está más actualizado y quisiera complementarlo, sí se podría realizar de muchas formas. Uno, que de repente si la data es lana, podrías colocarlo en una carpeta para que se actualice. Segundo, la misma tabla o el mismo archivo se pueda actualizar y acá solamente haces un refresh. Y tercero, puede ser que tú tengas un conjunto de datos de otro proyecto y ese conjunto de datos tienes una data que quieres utilizar en este proyecto. Entonces, tú te conectas a la nube de Power BI a ese conjunto de datos y lo conectas con este informe y vas a poder hacer match con las tablas que tiene el otro proyecto. Y si esa tabla se va actualizando, esta automáticamente también se actualizaría. Hay muchas formas de hacerlo, por si acaso. Eso del conjunto de datos de otro proyecto se ve en el cuarto nivel. Pero en el primer nivel está todo lo que te comenté hace un rato, por si acaso. Eso, por ejemplo, de actualizarlo cuando agregas nueva data o cuando colocas otro archivo en la carpeta, eso se ve en el primer nivel, ¿no? El primer nivel es muy importante, por si acaso, porque ya aprendes a estructurar la tabla o la data para que recién puedas analizarla en el segundo nivel. Así que si eres una persona que ha aprendido por videos o que de repente ya hizo proyectos y poco a poco ha ido avanzando, yo te recomiendo el primer nivel, porque muchos dicen el primer nivel es fácil, ¿no? Pero he tenido alumnos que cuando han visto el primer nivel recién se dicen, bueno, eso sí era necesario aprenderlo para recién aprender ese segundo nivel, ¿no? Bueno, pero tú decides, por si acaso. Tú decides por dónde quieres comenzar. Porque la idea es que ustedes sigan aprendiendo, ¿no? Hay que recordar que estos talleres normalmente son para alumnos nuestros que ya están capacitándose, para actualizarlo más que todo. Pero también tenemos ahora invitados nuevos que estamos dando la oportunidad de que puedan participar también de los talleres sin costo alguno, ¿no? Por si acaso. Es gratuito, así que acá te invito para la próxima clase o la próxima taller, que es el 14, el sábado. Todos los sábados vamos a hacer un taller, por si acaso. Tenemos el sábado 14, el sábado 21 y el sábado 28. Son todos los sábados, por si acaso, con un tema especial para poder trabajarlo. Perfecto, señores. Muchas gracias. Entonces, yo quedo con ustedes y bueno, nos vamos a encontrar el próximo sábado. Si están inscritos ya en los talleres, te vamos a comunicar por la comunidad con el link que te vamos a pasar para que te puedas conectar.